una nenita de 1 año y medio, la edad que tiene mi hija más chica, así que les pido por favor que se cuiden, porque todos estamos sensibilizados, todos estamos... Hoy, la verdad, el centro era... Quiero hacer un espacio para dejar esto en claro. Hoy el centro de la ciudad era un hervidero de gente, y los llamo a eso, a la conciencia y a que nos cuidemos. Que nos cuidemos mucho, nos cuidemos entre nosotros, por favor, y que cualquier inconveniente que tengan o alguna situación que los toque de cerca, siéntanse libres en compartírmela, si es que quieren, si es que pueden, si es que es posible, ¿sí? Y por favor se me cuidan, ¿sí? No hay nada más importante que la salud, las clases se recuperan, eso se los dije a todos y todo el tiempo y siempre lo voy a seguir sosteniendo, ¿sí? Bueno, espero que estén sanos en sus casas, sí, con su familia. Cecilia, iba diciendo, retomo. La clase de hoy va a ser una clase de consulta, una clase explicativa de los documentos que les fui enviando. Hay distintas formas de traducción del gerundio y del participio pasado, pero nos vamos a ahondar en el gerundio, ¿sí? Y en el último documento que teníamos nosotros. Acá, por ejemplo, Cecilia me dice, consulta, acerca de to be, aparte de am, is, ¿qué más comprende? Cecilia, ¿sí? Vamos a puntualmente a lo que me estás preguntando y voy a compartir pantalla. Ahora detengo el video un ratito hasta que comparta pantalla. Abro el Word y así ustedes me pueden entender mejor. Ahí estoy abriendo, ¿sí? Y ahora sí. Pongo el documento. Ahora sí. Ahí vamos, chicos. Les comparto pantalla, ¿sí? Por la duda de Cecilia que me pregunta. Dice, para darme cuenta que estoy en infinitivo, aparte de am, is, ¿qué más comprende el verbo to be? El verbo to be, Ceci, si estás manejándote en el tiempo presente simple, ¿sí? Tenés verb to be. Si vos tenés las formas presente, en presente vas a tener am, is y are, ¿sí? Ya sea un presente simple o un presente continuo, ¿sí? Esta es la forma del verbo to be. ¿Cuáles son las traducciones del to be? Ser o estar, ¿sí? Si está en el presente simple, voy a tener esas tres formas, am, is y are, ¿sí? Ahí tenés, am, is y are, eso está claro entonces, ¿sí? Ahora, si estás en el pasado, con el verbo to be, vas a tener estas dos formas, was o were, ¿sí? Si estás trabajando en el pasado del verbo ser o estar, ¿sí? Por ejemplo, they were at home. Ellos estaban en casa, ¿sí? Ya tenés ahí una forma en pasado del verbo to be. Estas son las formas en presente del to be y estas dos son las formas en pasado del verbo to be, ¿sí? Ahí voy a poner pasado simple, ¿sí? Pongo ahí. Ahora, ¿sí? Para darme cuenta que estoy en infinitivo, si podés habilitar el micrófono, Ceci, o si me estás siguiendo, por favor, hacémelo saber acá en los comentarios, en el chat. Así yo veo tus dudas y voy disipando y vamos avanzando, ¿sí? Para darme cuenta que estoy en infinitivo. Bien, el infinitivo es otra cosa, ¿sí? Nosotros habíamos visto las formas, digamos, espérenme que comparto pantalla, ahí. Nosotros vimos tres formas. Una es gerundio,
La otra es infinitivo. Y bueno, la otra va a ser participio pasado, que sí, no la vimos todavía, pero tiene la terminación ed. ¿Sí? El gerundio es detectable en inglés por la terminación ing. ¿Sí? Y el infinitivo es detectable por la preposición to que va a tener inaugurándolo. ¿Sí? Asimismo, si yo hablo del verbo hablar, voy a tener, si lo quiero tener en infinitivo, es to speak. ¿Sí? Y ahí voy a poner la traducción, que sería hablar. Nosotros en español tenemos la traducción de los infinitivos con las terminaciones ar, er, ir. ¿Sí? Las famosas terminaciones que veían ustedes en la escuela secundaria en lengua seguramente, amar, temer, partir. ¿Sí? Eso quiere decir que yo estoy en presencia de un infinitivo en español. ¿Sí? Ahora, específicamente, ¿a qué te referís vos, Ceci, relacionando el infinitivo con el verbo to be? Si me podés responder ahí en los comentarios. Para darme cuenta que estoy en infinitivo. Ceci. El infinitivo, Ceci, es una cosa, ¿sí? Y el gerundio es otra. Yo para hablar del verbo to be, o para hablar del presente continuo, voy a usar el gerundio en realidad, en forma, digamos, ya vamos a ver clasificaciones más en detalle, pero lo que vos asociás con el verbo to be no sería, creo yo que ahí va tu pregunta, no es el infinitivo, sino un gerundio. Por ejemplo, Cecilia is listening to my explanation. ¿Sí? ¿Dónde está el verbo to be ahí? ¿Cómo te das cuenta que está en presente continuo o que ese gerundio está en una forma verbal? Porque antes vas a tener el verbo to be, vas a tener cualquiera de estas formas que hemos visto, am, is o are, was o were si estás trabajando en pasado. En este caso tenés el is, ¿sí? Y después tenés la terminación ing del verbo, ¿sí? Y ahí estás en presencia de un presente continuo, ¿sí? Pero lo que vos querés relacionar, se me hace a mí, es el gerundio, no el infinitivo. Decime si es así y si a eso apunta tu duda. Ceci. Ajá, bien. Bueno, entonces nosotros relacionamos no el infinitivo, sino el gerundio. El gerundio está relacionado con el verbo to be si hablamos de presente continuo. ¿Sí? Acá tenés un verbo to be, que es la forma is, en la forma presente, y tenés un verbo con la terminación ing. ¿Sí? Que sería un complemento del verbo en ese caso, o del tiempo verbal, y esto está en presente continuo. Si yo lo traduzco, sería Cecilia está escuchando mi explicación. ¿Sí? Esa sería la traducción de un presente continuo. Ahora, si yo no tengo esta forma, estoy en presencia de un gerundio que puede ser parte de una frase nominal, ¿sí? Entonces, eso hay que ver. Ahora, cuando lo tenés acompañado de un verbo to be, ya sea en esta forma, ¿sí? O en pasado, vas a estar hablando de un gerundio con incidencia en el verbo, en la frase verbal. ¿Sí? Bueno, vamos a... Ok, bueno, Ceci, espero que te haya disipado la duda. Vamos específicamente a la última clase, ¿sí? Yo tenía ahí, les había enviado
una clase de gerundio y de las variantes de traducción, ¿sí? Que tiene ahí donde tenían unas nociones teóricas acerca de, ahí está. Este es el documento que les había enviado, que sí les va a servir, ya vamos pensando en el segundo parcial, ¿sí? A la hora de identificar los gerundios. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en los documentos que tengamos a continuación o que tengamos de ahora en adelante? Vamos a analizar cuáles son los gerundios que afectan a la frase nominal, ¿sí? Dónde se encuentran, ¿sí? De acuerdo a su posición, y por ende cuáles son las variantes en su traducción. Las variantes que vamos a ver nosotros son estas. Sujeto de una oración. ¿Qué quiere decir que tengo ahí el sujeto? Que la forma ing, miren, no tiene ahí ni un comienzo con nada, tiene cero acá, digamos, está vacío. Simplemente tengo la forma ing inaugurando una oración. Loving classical music is not difficult, ¿sí? ¿Cuál sería la traducción ahí? Amar la música clásica no es difícil. ¿Cómo lo traduje al gerundio? Como un infinitivo, ¿sí? Esta terminación ing la traduje como un infinitivo en castellano o en español. Hay que saber, y vamos a ver ahora en la práctica, cómo y cuándo voy a traducir un gerundio, una forma ing, como un infinitivo en este caso. Si es sujeto de una oración, miren, lo traduje con la terminación ar, er, ir, que es amar en este caso. ¿Sí? 2. Como complemento del verbo to be en presente y pasado. Any doubt? ¿Alguna duda acerca de lo que estamos viendo? Cecilia, Daniela, Laura, Nair, any doubt? Avísenme, por favor. ¿Sí? Let's see. Bueno, está bien. Bien, después, ¿qué tienen ahí? Voy a ir acá. Como complemento del verbo to be en presente y pasado, ¿sí? ¿Cómo más puedo tener la forma ing? Como complemento del verbo to be, lo que acabamos de ver y lo que le acabo de explicar a Cecilia, puede ser un complemento del verbo to be en presente y pasado, ¿sí? Si estoy hablando de presente continuo o de pasado continuo, y se traduce con la terminación ando, endo, porque en ese caso sería eso, cumpliría la función de un gerundio. Acá tienen un ejemplo en presente. We are dealing with an important company, ¿sí? Estamos negociando con una compañía importante, ¿ok? And, tienen ahí, let's see. Estamos negociando, esa es la traducción en presente, and we were closing our deal, ¿sí? Estábamos cerrando nuestro trato, ¿sí? Es un pasado continuo, ahí, nuestro trato o negocio, ¿sí? Ahí funciona como complemento del verbo to be. Puede ser en presente, como tengo acá, are, dealing, o en pasado, como tengo acá, were, closing, ¿ok? La tercera función que puede cumplir el gerundio es como objeto de la preposición. ¿Qué tienen ahí? Siempre tienen que tener una preposición antes. En este caso, ¿cuál es la preposición? La palabrita of, ¿sí? Y acá sí se puede, digamos, traducir, la mayoría de las traducciones son con esta preposición en español que es de. The consequences of using e-market. Las consecuencias de usar el mercado electrónico. Nuevamente, como objeto de preposición, chicas, vuelvo a traducirlo como que no con la terminación ando, endo, sino con la terminación ar, er, ir, que es la de infinitivo en español. Las consecuencias de usar el mercado electrónico, ¿sí? Tengo un verbo con la terminación ar, ¿sí? Cuarta, núcleo de frase nominal,
aquí en este caso, sí, bueno, tengo una frase nominal con un solo núcleo, ¿sí? Computing is important to improve industry. En este caso, bueno, no se puede notar bien el núcleo porque tiene un solo componente que es la terminación ing o el gerundio. ¿Y cómo lo traduzco? Como un sustantivo, ¿sí? Acá, en este caso, tengo ahí, acá. ¿Cuál es la diferencia entre la primera oración, ¿sí? El primer ejemplo como sujeto de una oración, y la diferencia entre el caso 4, núcleo de frase nominal? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre este ejemplo, computing is important to improve industry, y loving classical music is not difficult? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Yo las leo. No. ¿Diferencia? Ok. No me acuerdo de la frase nominal. Ok, bien. Veamos, repasemos. La frase nominal, sí, es aquella cuyo núcleo es un sustantivo, ¿sí? Y sí, está bien, no sé si es Laura la que me mostró bien. Nair, hasta solutions. Perfecto, Nair. Vamos desde new. Vamos, chicas, no se rindan, no me abandonen. ¿Sí? Please. New training solutions. La frase nominal va desde new hasta solutions. ¿Cuál sería la forma en gerundio que está? ¿Cuál sería la forma en gerundio a la que hace referencia? En la teoría, digamos. Hello. Como modificador del núcleo en frases nominales, ¿sí? ¿Cuál es la bien? Bueno, entonces, ¿cuál sería la forma ing que tengo ahí? En este caso, no. A ver, la forma ing es una sola cosa. Y ahora, el verbo to be más la forma ing es otra, ¿sí? El verbo to be más la forma ing es un presente continuo. Pero acá no tengo ningún am, is, ni are. Solamente tengo esta forma ing. Entonces ahí no estoy hablando de presente continuo o pasado continuo, ni de una forma ing dentro de una frase verbal. Acá o es sustantivo o es adjetivo, porque está dentro de una frase nominal, ¿sí? ¿Qué sería training aquí? Según ese ejemplo 5 que acabamos de ver, ¿sí? Según la clasificación que tiene, ¿qué es? Modificador del núcleo en la frase nominal. Es decir, ¿qué tengo acá? Modificador del núcleo. ¿Cuáles son los modificadores del núcleo? Los premodificadores. Como premodificador. ¿Sí? Ese training que tengo ahí es un premodificador. ¿Por qué? Porque es en este caso, un sustantivo adjetivado. ¿Sí? Volvemos a retomar la noción de frase nominal. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo voy a traducir eso? Solutions es un cognado, soluciones. Training, en este caso, es capacitación. And new, nuevas. Entonces, pongo ahí, nuevas soluciones de capacitación. ¿Sí? ¿Cómo traduje esta frase nominal? Solutions es el núcleo. ¿Sí? Ese solutions es el núcleo de la frase nominal, sería el sustantivo. Esto es el núcleo de mi frase nominal y en este caso sí puedo dar vuelta este adjetivo. Este es un premodificador y training funciona como premodificador, que no es otra cosa que decir modificador del núcleo en frases nominales. ¿Sí? Any doubt?
Please. ¿Alguna duda? Exactamente, Nair. Es un modificador, un premodificador. Solutions. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Es un tema que requiere de mucha práctica. No quise mandarles el documento así, al voleo, sin antes hacer una lectura que nunca viene mal, ¿sí? En detalle y hay que ver los casos más en la práctica. Any doubt? A ver, pues el chat. Así es. Sí, Laura, en este caso puedo jugar con el adjetivo nuevo, ¿sí? Porque podría yo empezar a traducir también así, soluciones, porque siempre, ¿qué dice la teoría? Que tenemos que empezar por el núcleo a traducir. Soluciones nuevas de capacitación, ¿sí? También es una traducción aceptable, pero como en este caso, el adjetivo nuevos puede cambiar de lugar, puedo hacer ambas traducciones. Nuevas soluciones de capacitación. ¿Estamos, chicas? ¿Sí? ¿Les parece? Me dejo como siempre y te agradezco mucho por eso, ¿sí? Por pasar. Bueno, le da igual a Nair. Sí, mañana es jueves, Laura. Bueno, a las 20 entonces. Si pueden, a las 20 o a las 21, ¿sí? Nair dice que no tiene inconveniente, ya se me termina el tiempo, así que mañana a las 20 o 21 yo voy a enviar el link, ¿sí? Al grupo. Muchas gracias, chicas.